quisiera tocar aspectos relacionados con lo que es el diaconado, que es importante también nosotros lo veamos. El diaconado porque realmente son los encargados del servicio dentro de la congregación, y con su trabajo descargan parte de las actividades que los hermanos ancianos deben de hacer dentro de una iglesia. Quisiera que vayan conmigo al libro de los Hechos, en su capítulo 6, y donde vamos a ver algunos principios relacionados con lo que es el diaconado, la manera en que se escogen, porque de una manera temporal hubo necesidad de reconocer a hermanos que se encargaran del servicio dentro de la obra del Señor. Hechos 6 nos dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre nuestro que está en los cielos, una vez más continuamos ante tu presencia. Y en este momento abrimos tu palabra con el propósito esencial de que tú, Señor, conforme a tu voluntad, nos enseñe lo que tú deseas que aprendamos. Por tanto, Señor, nuestra petición es lo que tu pueblo necesita escuchar, ponlo en los labios de este tu siervo, de manera que tu pueblo sea edificado y todos aquí sepamos una vez más cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hechos capítulo 6. ¿Qué había pasado hasta este capítulo 6 del libro de los Hechos? Bueno, varias cosas. En primer lugar, había nacido la iglesia. Había nacido la iglesia. En el capítulo 2 vemos la narrativa, cómo en el día de Pentecostés el Espíritu Santo tomó posesión de todos los creyentes. Comenzó a morar en sus vidas. Y prácticamente en ese día habían 120 personas. En esos días habían 120 hermanos que estaban reunidos en un gran aposento alto. La iglesia del Señor entonces estaba conformada en primer lugar por 120 creyentes, por 3,000 que se convirtieron el mismo día de Pentecostés ante la exposición de la palabra de Pedro y también de Juan. Y posteriormente vemos que 5,000 hombres eran contados entre los miembros de la iglesia. De manera de que no cabe duda, la iglesia en aquel entonces posiblemente tenía alrededor de 10,000 hermanos, 10,000 miembros a la vez. Algunos dicen que hasta 15,000 que podían tener en aquel entonces.
Ahora noten aquí, en este texto, que sucede un gran problema. ¿Cuál era el problema? Dice el texto, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya no eran 2 o 3, ya eran 10,000, pensemos en ese número, pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Dice el texto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los apóstoles, por cierto, se encargaban no solamente de la distribución diaria, posiblemente de alimentos, otras raciones de algún tipo, sino de la administración por completo de lo que era la iglesia. Ellos administraban las finanzas. La gente, los hermanos, vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se encargaban de la administración espiritual, enseñaban la palabra también. Ahora piensen en lo siguiente, un poco de matemáticas bíblicas. Si la iglesia tenía 10,000 miembros y eran 12 apóstoles, ¿de cuántas personas al mismo tiempo tenía que atender diariamente cada uno de los apóstoles? Una sencilla regla de 3 que nos dice a nosotros que posiblemente entre 800 a 900 hermanos tenía que atender cada apóstol. Piensen en el grupo que vemos aquí. Que haya un solo anciano para atendernos a todos nosotros. Pero que ese anciano no solamente se dedique a enseñar la palabra cuando hay un culto, se dedique también a llamarnos cuando no nos ve, sino que también administre la finanza de la iglesia, sea el que limpia, sea el que barre, sea el que hace todo por igual. ¿Qué va a ocurrir? Una catástrofe prácticamente dentro de la congregación. En ese momento que estaban los apóstoles, quienes estaban dotados de un don que nosotros no tenemos, llamado epignosis o conocimiento pleno y cabal de las cosas, y ustedes lo pueden ver en el capítulo 5 con el caso de Ananías y Zafira, cómo se pudo saber lo que ellos en secreto hicieron. ¿Cómo se pudo eso divulgarse públicamente si solamente lo sabían ellos? El Espíritu Santo reveló lo que había en el corazón de esos hermanos. Entonces los apóstoles que tenían epignosis, que tenían un conocimiento pleno de las cosas, que eran 12, no podían hacer todo el trabajo que había que desarrollar dentro de la iglesia. Hermano, el que mucho abarca, ¿qué dicen por ahí? Poco aprieta. A pesar de que eran 12 apóstoles, dotados con capacidades que nosotros no tenemos hoy. A pesar de esto, hubo problemas en la distribución diaria que había. ¿Qué dice el texto? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los hermanos judíos griegos de habla griega tenían problemas con los hebreos. ¿Y cuál era el problema? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Miren el problema. Como ellos eran encargados de todo, obviamente había algún detalle que tenía que escaparse. Como ellos tenían que hacer todos los detalles de la iglesia, pues llegó un momento que, 12 hombres no iban a poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Verso 2. Entonces los 12 hicieron lo siguiente. Convocaron a la multitud de los discípulos y le plantearon lo siguiente. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, nuestro ministerio más importante, nuestra razón de ser. ¿Por qué?
para servir a las mesas. Cuando estamos viendo la palabra diaconado, diaconado tiene mucho que ver con aquel que sirve en las mesas. ¿Ustedes quieren saber qué es un diácono en la iglesia? Un diácono es un mesero. La palabra se ve como denigrante. Mesero, sí, mesero, eso es un diácono. Está para servir a las mesas. Un trabajo que aparentemente es denigrante, pero totalmente necesario dentro de la obra de Dios. Y lo vamos a ver. Aquí había un problema. Había un sector de la iglesia que no había sido atendido de una manera adecuada. Y los hermanos le dicen, los apóstoles, a la multitud de los creyentes: miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, continuamos sirviendo a las mesas. No está bien. Nosotros no podemos abarcar todo el trabajo que tiene la iglesia. Nosotros no podemos estar envueltos en todas las necesidades que tiene la congregación. Entonces plantearon la solución. ¿Cuál era la solución? Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero no a cualquiera. Yo le pregunto, podemos preguntarnos nosotros ahora: ven acá, ¿cuáles son los requisitos para ser mesero? ¿Cuáles serán los requisitos para ser mesero? Bueno, algún restaurante por ahí dirán de que debe ser una persona que tenga una disposición de ánimo, tendrán algunas características muy particulares de acuerdo al lugar donde vayan a hacer ese servicio. Pero en la iglesia del Señor, un mesero o cualquier oficio que se desarrolle en ella, los 3 requisitos que vamos a ver a continuación son necesarios. Tomemos en cuenta un detalle también. Aquí estamos hablando de diáconos temporales de la iglesia. Acuérdense que posteriormente, en el capítulo 7, se desata una gran persecución contra la iglesia, y los hermanos tienen que expandirse, distribuirse por todo el imperio romano, de manera de que esto fue temporal, casual, por una necesidad en un momento determinado. Pero ¿no han notado ustedes lo siguiente? De que quienes estaban dirigiendo la iglesia eran sumamente jóvenes. ¿No han pensado ustedes en la edad primero que tenía el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio? Y la edad que tenían todos aquellos que el Señor llamó para que estuviesen a su lado. Hermano, eran 12 muchachos. Y aprovechamos en esta noche para decirle a los hermanos, especialmente a los ancianos, que cuando piensen en el ministerio juvenil de su iglesia, tomen en cuenta las características que vamos a enumerar a continuación como parte de las características de un líder de un ministerio juvenil. Piénsenla. Yo no estoy diciendo que el texto directamente habla de eso, pero notemos lo siguiente. Dicen los hermanos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. En primer lugar, primera característica, buen testimonio. Lo primero que debe tener un mesero, un diácono, ¿cuál es? Buen testimonio. Ahora, todo líder de cualquier ministerio dentro de la iglesia, ¿qué debe tener? Buen testimonio. Si no tiene una buena reputación, entonces está descalificado para realizar el trabajo dentro de la obra de Dios. Y obviamente cuando vemos aquí la postura de los apóstoles ante los hermanos, les dicen: buscad pues a 7 varones. En primer lugar,
que gocen de buena reputación dentro del seno de la iglesia. Para cargar mesa, entonces hay que tener buena reputación. Para servir al Señor hay que tener buen testimonio. No importa el ministerio donde nosotros nos encontremos dentro de la iglesia local, para poder ejercerlo adecuadamente debe tener buen testimonio. No basta con saber hacer las cosas. No basta con posteriormente adornar las cosas con un buen canto. Hablando del canto. No necesariamente porque hablemos bonito debemos estar en un púlpito. Lo que sí es importante es que nuestro testimonio hable de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces aquí vemos que estos hermanos tenían que tener buen testimonio. Y segundo, llenos o controlados por el Espíritu Santo. Que Dios sea quien dirija sus actuaciones para bendición de la iglesia. Como son controlados por el Espíritu Santo, la obra de Dios entonces van a hacer. Y luego pregunto, ¿lleno del Espíritu Santo para servir a las mesas? ¿Para ser mesero? Sí, mi hermano, pero también para cualquier ministerio dentro de la iglesia. Inclusive se habla de la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir adecuadamente los mandatos de Dios para tener un buen matrimonio. Debemos ser también llenos del Espíritu Santo para exponer la palabra. Debemos ser llenos del Espíritu Santo ¿para qué? Para exhortar la palabra. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poderle hablarle a la multitud de creyentes que forman parte de nuestra congregación. Debemos ser llenos del Espíritu Santo hasta para mover un banco de nuestra iglesia. Entonces, los apóstoles dijeron, miren, busquen 7 varones, pero ojo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y último, de sabiduría. Sabiduría no es necesariamente inteligencia. A veces pensamos en inteligencia cuando hablamos de sabiduría. Quizás tiene algo que ver. Pero ¿qué nos dice la Biblia en el libro de los Proverbios? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces la sabiduría no necesariamente tiene que ser inteligencia. Albert Einstein fue uno de los grandes sabios, personas más inteligentes que ha habido a través de toda la historia. Y otros también. Pero no necesariamente su inteligencia lo llevó al cielo. La única instrucción sabia que nos lleva al cielo es cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. La sabiduría tiene que ver con temor a Dios. La sabiduría tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios. La sabiduría tiene que ver con devoción a Dios. De manera de que estos hermanos que iban a servir en las mesas no solamente debían gozar de buen testimonio de los creyentes, debían ser controlados por el Espíritu Santo, sino que hermanos también que actuaran con decisiones sabias delante de Dios. Utilizaran la palabra para mostrar su temor a Dios. Hermanos queridos, en todos los ministerios de la iglesia, estos 3 puntos son necesarios. A veces se nos olvida y pensamos que el que canta bonito ya debe estar aquí, cantando, alabando a Dios, etcétera, etcétera, para deleitar a nuestros oídos. Pero los oídos de Dios no están oyendo lo que ese que canta bonito nos está representando a nosotros. Qué bueno es
que aunque cantemos feo, como lo hago yo, a mí no me pongan a cantar aquí, porque entonces se van a ir todos. Pero qué bueno es cuando lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando es así, no solamente el Señor se deleita de lo que está ocurriendo, sino que la vida del seno de la iglesia es beneficiada. Los apóstoles dijeron, los meseros, los diáconos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a ellos le vamos a encargar este trabajo. ¿Cuál era la distribución diaria? Nosotros nos encargaremos, dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en ¿qué? En la oración, en hablar con Dios continuamente, y en el ministerio de la palabra, la enseñanza de la palabra. Eso era lo más importante para los apóstoles. Pero que ellos estaban haciendo todo. Y al hacerlo todo, obviamente no lo iban a hacer bien. El Señor levantó dentro de la multitud que allí había quienes se encargaran de un aspecto también importante para la obra de Dios, como era servir a las misas. Nosotros como iglesia local debemos orar para que el Señor levante continuamente a hombres como los que aquí se levantaron. Hombres que gocen de buena reputación. Hombres que sean controlados por el Espíritu Santo. Hombres llenos de sabiduría, quienes hagan la obra del ministerio. Mientras los hermanos ancianos se ocupan de lo que es más importante para ellos. Aquí están hablando los apóstoles, pero posteriormente a través del libro de los Hechos vemos que los ancianos reconocidos también se encargaron de que de ocuparse en la oración y en la divulgación de la palabra de Dios. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué pasó? Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y vean los nombres: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos esos nombres, ¿ustedes saben qué son? Son nombres griegos. Y si usted va atrás al versículo 1, ¿quiénes eran los que se estaban quejando de que sus viudas habían sido desatendidas? Los griegos. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Dijo, ese es el problema. Vamos a buscar 7 griegos entre la multitud con esta característica para que resuelvan ellos ese problema. Dios actúa de esa forma, en su soberana voluntad. Queridos hermanos, en el texto nosotros notamos entonces de que hay un problema y la manera en que los apóstoles plantearon a la multitud de los creyentes cómo podía ser resuelto. No fue al azar, no fue un invento, sino que fue revelación de Dios aplicado. Y dice el verso 6, luego de presentar a los hermanos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, una manera de reconocer la labor que desarrollarían. Pero vean qué gran bendición ocurre cuando el pueblo de Dios hace lo que tiene que hacer, cuando el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios tiene como norma y guía lo que Dios establece en su palabra. Mira lo que ocurre. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y miren más, y el número de los discípulos, que ya eran muchos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, miren qué grupo,
de los sacerdotes obedecían también a la fe. Hermanos queridos, este texto, como les decía, fue un reconocimiento temporal para una labor temporal dentro de la iglesia. Nos muestra a nosotros los requisitos de Dios para poder trabajar eficientemente dentro de su iglesia. Observen el procedimiento utilizado por estos hermanos. Cómo el Espíritu Santo identificó a quienes debían hacerlo y cómo posteriormente la iglesia finalmente reconoce lo que Dios ya había establecido y cómo posteriormente la bendición de Dios fue sobre toda la congregación. No seamos ligeros a la hora de hacer reconocimiento. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo, que no imponga con ligereza las manos en ninguno. Mantente puro, ni participe en pecados ajenos. Por ser ligero, posiblemente nosotros estemos eligiendo, no reconociendo, a alguien que evidencia a escondida problemas espirituales profundos. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Acán, lo que hizo, que escondió un manto babilónico, después vino una destrucción contra el pueblo de Israel. Cuando somos ligeros, escondemos los acanes dentro de la iglesia. ¿Y saben quiénes pagan la consecuencia? Nosotros, los miembros de la iglesia. Hagamos siempre lo que Dios establece en su palabra. Obedezcamos su voz. Escuchemos sus mandatos. Y posteriormente veremos la bendición de Dios actuando en el seno de nuestra congregación. Hermanos queridos, este tema es bastante amplio, se lo dije desde el principio. Lo que quizás en 10 o 15 oportunidades que nosotros tuvimos en nuestra congregación, lo hemos vaciado en 5 episodios que hemos tenido. Pero la verdad es que quisiéramos sobre todo decirle a ustedes, mis queridos hermanos, que el gobierno de la iglesia local es un conjunto de enseñanza, está contenido en un conjunto de enseñanza que está en la Biblia y que es preciso que nosotros lo conozcamos. Que como miembros de una iglesia nosotros tengamos en alta estima a los que forman parte del gobierno de la iglesia local, hablando de los ancianos. Obedezcamos a esos hombres de Dios. Honrémoslos. Oremos por ellos. Continuamente tengámonos pendientes en nuestras oraciones. Tengamos la oportunidad también de orar por el trabajo que realizan. Muchas veces estamos durmiendo y ellos están despiertos. Otras veces hemos comido y ellos tienen días que posiblemente el pan que han comido ha sido poco por la gran cantidad de problemas que tienen que enfrentar dentro de una iglesia. A veces hay que visitar el cuartel de la policía, cárceles. Hay que hacer muchos trabajos, muchas cosas que no necesariamente el resto de la congregación conoce, pero lo que estamos en el campo de batalla sí lo sabemos. Por tanto, en vez de recibir la crítica tuya, acércate, mi hermano. Agarra a tu hermano anciano más cercano y abrázalo en el nombre del Señor y dile cómo el Señor
puede actuar en su vida, cómo ha sido de bendición en tu congregación. Es verdad que a veces vemos a algunos hermanos y decimos, oye, le tengo miedo, le tengo terror por esto o por aquello. Pero son ministros del Señor que han obedecido a la voz de Dios y están tratando de desarrollar una labor espiritual en el seno de nuestra iglesia. Algunos, como decimos, a mano pelada, sin instrucción, se atrevieron a dirigir una iglesia. Un gran hermano me dijo en una ocasión, mi hermano, yo no recibí ninguna instrucción. Lo único que yo he tenido es esta Biblia y mis rodillas. Y yo le decía a mi hermano, pero casi nada usted tiene. La Biblia y las rodillas para orar ante el Señor. Pero qué bueno sería de que reciban el aliento de nosotros, de que reciban la fortaleza de los demás miembros de la iglesia y no la crítica. Ellos son pecadores igual que nosotros. Ellos se equivocan también, pero también hay procedimiento de cómo nosotros podemos acercarnos y como padres nosotros decirle, oye, mi hermano querido, en el nombre del Señor, mira aquel punto. Lo hicieron de tal forma. Ahora mira, yo veo en la Biblia esto, acláramelo, pero de buena fe, con buenos modales, con respeto, con el respeto que se merecen, porque ellos velan por nuestras almas, como aquellos a quienes tienen que dar cuenta de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a todo esto, ponerlo en práctica en nuestras iglesias para la gloria y honra del Señor.